Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana hablaremos de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de la película Profundo Carmesí, dirigida por Arturo Ripstein y estrenada el 22 de noviembre de 1996. Ganó 8 premios Ariel y se convirtió en un referente de la cinematografía nacional. Ahora regresa a la pantalla grande en una versión restaurada y con escenas que en su momento fueron eliminadas. Una foto. El director Arturo Ripstein desempolvó unos viejos rollos de película que contenían 18 minutos extras del largometraje Profundo Carmesí. El Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional hizo un trabajo impecable para incluir este material en el filme original, pero no fue una tarea sencilla. Si él tuvo a bien guardar todo ese material tantos años, es especialmente porque siempre quiso tener su película con esos fragmentos que para él eran tan importantes. Los rollos no tenían sonido, así que Regina Orozco y Daniel Jiménez Cacho tuvieron que doblar su voz. Un proceso complicado, tomando en consideración que con los años les ha cambiado la voz. Así que tenían que empatar el audio original. Efectivamente sí se tuvo que revisar minuciosamente el guión y sobre todo en estas partes de los doblajes, porque efectivamente no estaban como escritas como tal, entonces se tenía que hacer una revisión más o menos de qué decía en el lip sync para que el actor dijera eso. Fue complicadito esa parte del doblaje precisamente por eso, porque ya no sabían qué decía. Arturo Ripstein siguió y supervisó cada uno de los procesos. Además, se sumó Guillermo Granillo, cinefotógrafo del filme, que los asesoró para que la restauración fuera fiel a la textura y colores originales de la película. Cuando la revisamos en sala, ya al finalizar todos los procesos, la verdad que fue muy gratificante que él dijera, así siempre quise ver mi película. Le da un sentido total a muchas escenas que aunque fueran fragmentitos, toma una coherencia distinta y toma una relevancia ciertas escenas. Ahora Profundo Carmesí regresa a la pantalla grande como parte de la 76 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Martin Scorsese es uno de los productores de la película El aroma del pasto recién cortado. El filme es dirigido por Celina Murga y es protagonizado por Marina de Tavira. Hola. ¿Qué tal? El aroma del pasto recién cortado es una película que cuenta historias paralelas de dos personajes que atraviesan conflictos derivados de la cotidianidad, la crisis y el deseo. En el génesis de la película estuvo esta idea del espejo y de querer contar una misma historia, transitada por un hombre y transitada por una mujer. Es una película que narra una crisis de la mediana edad, son personajes que están atravesando esa crisis y que de alguna manera se ven interpelados por una situación que los sorprende, que no se esperan y que los hace como replantearse cosas, ¿no? La historia gira en torno a una mujer casada y con 2 hijas que engaña a su esposo con un estudiante. En la otra historia se invierten los papeles. Un hombre casado con 2 hijos que mantiene una relación con una alumna. Creo que esa es una de las virtudes del cine que hace Celina, que puedes ver la vida ahí, la vida como la vivimos. Entonces realmente fue solamente ponerme a vivir algo que ciertamente podía entender muy muy bien y entregarme a lo que Celina veía y las notas que me daba tan precisas, tan sutiles. Camino que no me viene nada mal. La idea de vidas paralelas se abordó desde la puesta en escena, encuadres y fotografía. Sin embargo, se trató a cada uno de los personajes desde sus particularidades. Cuando yo la vi montada,
como dicen en Argentina, entendí la película realmente. Me di cuenta que esas diferencias están dadas en reacciones muy, muy sutiles que ella iba dirigiendo. No están escritas necesariamente. El guión es casi idéntico, las dos historias, quiero decir. La película se estrenó en el Festival de Tribeca, donde ganó el premio a Mejor Guión. También estuvo en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, donde ganó el premio del jurado, y en la selección de Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, por mencionar algunos. Pronto tendrá su estreno comercial. Tesis sobre una domesticación es una coproducción entre México y Argentina que gira en torno a una mujer trans, pero nos muestra una mirada distinta. Camila Sosa Villada es una escritora que además se aventura a protagonizar su propio libro. Tesis sobre una domesticación es una película basada en la novela de la escritora Camila Sosa Villada, quien también es protagonista de este filme. La historia nos muestra la vida de una exitosa mujer trans, famosa y adinerada actriz que encuentra el amor y decide adoptar un hijo. Todo parece perfecto, pero entra en una domesticación en la que se resiste a caer. Esencialmente lo que a mí me interesó de la novela es que su narrativa proponía algo bien distinto en relación también a las disidencias, a la comunidad trans. Tenía una mirada para nada estigmatizada y claramente eso tenía que ver con que era una historia de una persona trans escrita por las manos de otra persona trans, ¿no? De una escritora trans. Y eso me voló la cabeza, inmediatamente quise adaptarla para el cine y dirigirla. Este filme es una coproducción entre México y Argentina, donde el actor mexicano Alfonso Herrera interpreta a un abogado pareja de la protagonista. Camila Sosa, quien formó parte del primer largometraje del cineasta hace algunos años, ahora se convierte en la primera escritora en protagonizar su propia historia, marcando un hecho significativo en el cine. Cuando decidimos hacer la película, ella era la única que podía interpretar ese personaje para mí. Así que bueno, fuimos conversándolo, incluso en el proceso de adaptación de novela a cine, ella se fue convenciendo de que lo que estábamos haciendo le daban ganas de ponerle el cuerpo y bueno, y fue espectacular porque bueno, Camila para mí es una de las mejores actrices de esa generación. Tesis sobre una domesticación tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Chicago, donde fue galardonada con el premio a Mejor Película. Se espera que este largometraje llegue a salas de cine durante el 2025. El estreno de esta película se espera para mediados del próximo año. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y nos sentimos muy emocionados porque esta semana en Marquesina nos acompaña Pedro Alonso. ¿Cómo estás, Pedro? Pues contento de estar en esta tierra que me sube la energía y impresionado. Ayer hicimos una primera presentación de la película, miniserie documental en la nave del encanto. Le he metido todo lo que tengo los últimos 4 años. Es mi primera producción como director, como productor. Y uno nunca sabe lo que va a pasar, no lo puedo anticipar. Pero hay un principio de verdad y de emoción muy potente. Así que muy agradecido. Así es, ha sido un año de muchas emociones para ti. Evidentemente la gente te reconoce mucho por tu personaje en La Casa de Papel. Luego salió tu serie, Berlín, por supuesto. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué te hace hacer esta película? Es decir, casi siempre uno se guarda lo que siente y lo que cree por miedo a que de pronto la gente también lo critique, lo señale o incluso se ría de él. Y entonces en este sentido, en este documental que nos presentas, pues partes mucho, nos compartes más bien justo eso, ¿no? Lo que sientes, lo que piensas y en lo que crees. Y así que cuéntanos un poquito de dónde surge esta necesidad de hacer este trabajo documental. En un momento en la pandemia, leyendo sobre lo que había escrito de un viaje a San Luis Potosí, a la búsqueda del peyote, me dije, esto es una peli, es una serie. Y con todo ese momento de cuestionamiento en la pandemia, sentí que podía ser interesante compartir mi búsqueda. Y sentí que tenía que hacerlo en primera persona de forma subjetiva y siendo muy honesto. O sea que he enseñado mis luces y mis sombras.
Nivel de exposición, tremendo. El nivel de exposición es muy grande. Tengo buenos amigos y gente con criterio que antes de hacerlo me dijeron, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ¿por qué vas a hacer esto en este momento? y siento que no tenía elección. Así es. Hay un momento en el que lo recuerdes o lo tengas como muy presente, donde dices, sí lo voy a hacer, en el sentido también que comentabas un poco, ¿no? Tienes un alto grado de exposición, pero pues también hay, digamos, esta lucha, ¿no? Esta balanza entre sí lo hago, no lo hago, ¿no? ¿Hay algo determinante que lo haya definido? Yo tuve que pasar todos los miedos neuróticos del mundo antes de tomar la decisión. Todos. ¿Quién soy yo para hablar de medicinas? Con todas mis dudas, con todas mis contradicciones. Luego era una producción que pilotaba yo, que dirigía yo. Pensaba que estaba ya un poco más curtido en sostener momentos de estrés. En los últimos años me ha pasado de todo, pero no había vivido un momento de responsabilidad tan grande como este. Y hubo un momento que duró una fase en la que todo el pensamiento mental me decía, no, no lo hagas. Te pueden cancelar, te pueden cuestionar, pueden pensar que es absurdo, tantas cosas, ¿no? Vivimos en un momento en el que todo el mundo tiene la razón y un dedo con el que apunta al contrario para aniquilarlo. Claro. Y ese espíritu no me gusta. Entonces, yo no quiero hablar de certezas, sino de preguntas para cuestionarnos las gafas por las que miramos el día a día, que desde mi punto de vista están fuera de foco. Visitas pues, algunos de los lugares más emblemáticos de México, ¿no? Vas a Chiapas, vas a Oaxaca, obviamente la Ciudad de México, vas al norte del país y en este documental los desiertos, Valle de Bravo, y en todos estos lugares experimentas diferentes ceremonias rituales, ¿no? Se habla de chamanismo, de magia, por ejemplo, incluso de nahuales, ¿no? De alguna forma. Después de ver todo este recorrido y todas estas experiencias que vives y que el espectador te acompaña, ¿tú crees que sí hubo un cambio en ti? Bueno, yo no hubiese hecho la película si no sintiese que tenía un mínimo de herramientas para sostener la intensidad de lo que yo iba a vivir. O sea, no es que yo me voy de viaje y me pongo a hacer ceremonias de visión. Llevaba años trabajando en esto. Aún así, yo sabía que el nivel de presión iba a ser fuerte. O sea, además estaba trabajando varias ceremonias con diferentes medicinas mientras dirigía un documental y lo producía. Yo decía, pueden pasar cosas que yo no controle. Llevaba una persona que me ayudaba en la dirección, digamos, de la parte cinematográfica y una persona que celebraba conmigo todas las ceremonias para ayudar a sostenerme. Y aparte teníamos todo el chequeo de un neurólogo. Cuidé todo eso y todo un ejercicio de preproducción para intentar llegar a las personas adecuadas con acuerdos con las comunidades indígenas, por ejemplo, en los que ellos sintiesen que estábamos haciendo un ejercicio de equilibrio, ¿no? Entre unos y otros. La historia familiar también está pues, ligada a este continente, ¿no? Se narra de manera muy chiquita en el documental, pero me gustaría que lo ampliaras, ¿no? Que, pues, digamos, no recuerdo si tu padre o tu padre viajó, así lo recuerdo, ¿no? Que viajó a este continente, ¿no? Con unas cuantas cosas buscando, pues, una vida mejor, ¿no? Sí, literalmente mi padre pertenecía a una familia muy pobre, muy pobre, y con 17 años cogió una caja de cartón, no una maleta, no una valija, una caja de cartón, y se cruzó en barco el océano, vino a Brasil, estuvo un año, y luego llegó a Venezuela. Digamos que toda su vida en Latinoamérica fue en Venezuela. Mi padre, lo cuento en el documental, era un hombre recio de la vieja escuela, que se emocionaba lo justo, pero recuerdo que cuando decía chévere y hablaba de Latinoamérica, pasaba algo. Luego también cuando hablaba de los animales, ¿no? Cuando hablaba de sus momentos de infancia en el campo, también pasaba algo. Y yo recuerdo estar en la Roma, en el barrio de la Roma, cuando vine hace 10 años, sentado en una terraza, tuve una sacudida muy fuerte, porque tenía una excitación, había algo que me entusiasmaba, solo la energía del país,
y comprendí qué es lo que había detrás del chévere que decía mi padre, ¿no? Hay un tipo de vibración en Latinoamérica que a mí me emociona, y particularmente en México, que me ha hecho sentir en casa. Me han pasado cosas extraordinarias en este país. Mi idea es vivir como las folclóricas de antes, ¿no? Entre España y México. Aparte, he rodado mi primera producción en México, ahora estoy escribiendo un guión con Paco Becerra, un dramaturgo extraordinario, que pretende ser una película de ficción que quiero rodar básicamente en México. O sea, me interesa mucho ese sueño de trabajar en una avenida este-oeste, ¿no? Pienso que hay gente talentosísima aquí, talentosísima, y además hay un tipo de excitación en lo artístico y en lo sensible que tiene mucho power, de tal forma que voy a seguir alentándolo, ¿no? Pero sí es verdad que mi padre a veces no entendía, ¿no? Cuando yo era más jovencito, eso de ser actor, ¿no? No había ningún antecedente en mi casa y ¿por qué te vas tan lejos? Pero yo a veces he pensado que yo soy una versión del viajero que me fue mi padre, en principio por otras razones, ¿no? Pero para buscarme a mí mismo, para buscar mi camino. Y esta tierra me ha dado muchísimo. A lo mejor estás encontrando eso que no encontró tu padre, ¿no? Tal vez. Bueno, yo creo que hay una parte de lo que mi padre no se permitió que yo estoy habilitando. Eso sí lo tengo claro. Yo me enteré cuando mi padre era muy mayorcito, estaba enfermo, con un cáncer. Me enteré que mi padre era un gran cantante de niño y nunca lo había escuchado cantar en mi vida, pero ni una sola vez, ni una sola vez. Y que mi padre iba a programas radiofónicos en directo cuando estaba en Venezuela a escuchar a la gente cantar y que lo que había querido ser es cantante. Nunca en mi vida, hasta que mi padre estaba casi como en trance de muerte, me lo había contado. Y yo siempre había pensado que mi parte como sensible y de la expresión artística le sonaba a japonés, que era algo muy ajeno a su sensibilidad. Y simplemente es que él lo había cerrado. Lo había cerrado. Porque era un hombre que quería lo mejor para su familia. Quería llegar a casa de su madre y decirle: madre, no trabaje más en la tierra, ¿no? Porque era gente que trabajaba muy duro. De tal forma que de alguna manera quiero creer que hay una parte que se está como ajustando, ¿no? En mi linaje. Pues suena muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. En Marquesina, y pues te seguimos la pista porque sabemos que tienes muchos proyectos todavía aquí en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la escucha y que vaya muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen. No se pierdan esta película, la verdad está muy interesante. Nosotros regresamos en un instante. El tema de la dictadura militar en Guatemala es nuevamente abordado por el cineasta César Díaz. Antes lo hizo en el largometraje Nuestras Madres, por el cual ganó la Cámara de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Tenemos que ser rápidos. Te vamos a llevar a México. México 86 es un crudo relato sobre la maternidad y las luchas sociales. El filme gira en torno a una mujer que huye de la dictadura militar en Guatemala y se exilia. Deberá decidir si persigue sus ideales o cumple con su rol de madre. Para mí habían varias cosas importantes. Una es que la relación madre-hijo es un tema que a mí me interesa tratar, me interesa explorar, en el sentido de cómo se construye esta relación, ¿no? La historia gira en torno a una mujer que lucha contra la dictadura militar en Guatemala. Después del asesinato de su esposo, decide dejar su país y viajar a México dejando a su hijo. 10 años después, se reencuentran casi como dos desconocidos. Estos dos personajes que se encuentran en la película son dos extraños, o sea, son madre e hijo, pero no se conocen. Y entonces van a aprender a conocerse durante la película en un contexto que es un contexto muy difícil, que es, bueno, la dictadura militar guatemalteca y el exilio en México, ¿no? El filme reconstruye de manera fiel el México de los años 80, una gran urbe en desarrollo que se prepara para recibir un mundial de fútbol. También había algo importante para mí, que era recordar lo que era ese México, ¿no? Ese México de los 80, o sea, ese México que acogió a tantas personas, o sea, que nos salvó la vida a muchos, o sea, guatemaltecos, pero no solo a guatemaltecos, o sea, habían chilenos, habían argentinos, habían uruguayos, habían españoles, habían de todos lados, ¿no? Y creo que ese México es un México que ya no existe. La película es protagonizada por la reconocida actriz Berenice Bejo y participa Julieta Egurrola y Leonardo Ortiz Gris. Las cosas se calmen. No dejes que se vaya a Cuba.
Videojuegos, inteligencia artificial y realidades paralelas son algunos de los temas que aborda en su más reciente edición el Festival Internacional con Medios Alternativos. Hay que recordar que más del 90% de sus actividades son gratuitas. El Festival Internacional con Medios Alternativos celebra su 9ª edición con la cultura pop y la convergencia de medios como tema central de este año. En esta ocasión, por el tema de la cultura pop, vamos a incorporar una nueva sección que se llama Creative Cube, el Creative Cube. Entonces ahí es donde vamos a tener varias manifestaciones de la cultura, tanto internacional como nacional. Por primera vez van a tener una sección dedicada a los videojuegos. Este año vamos a tener algunas ponencias de videojuegos, mesas redondas y exhibición de juegos independientes mexicanos. Además, tendrán la participación de Jaime Jasso, especialista en efectos especiales, un talento nacional que ha trabajado en superproducciones de Hollywood. Ha trabajado en blockbusters grandes como Star Wars o Avengers o Iron Man, entonces él va a ser uno de los invitados especiales, donde aparte él ya es director, se está incorporando a ser director de cine y va a tener también una película, ¿no? Un cortometraje que se llama La Piedra Roja, que va a estar en la inauguración. Como cada año, la inteligencia artificial estará presente, pero ahora incluyen una sección dedicada a la lucha libre. Y va a estar también un luchador que se llama el Pantera. Va a dar una conferencia sobre el universo de la lucha libre mexicana. El Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos concluye el 17 de noviembre en 15 sedes repartidas en la Ciudad de México. Cinépolis y Fundación Televisa unen esfuerzos para llevar nuevamente a la pantalla grande joyas de la cinematografía nacional. Las 6 películas que conforman este ciclo previamente fueron restauradas y lucen como el día de su estreno. Somos mexicanos. MX Restaurado es el primer festival de cine mexicano que mostrará en pantalla grande películas que con el paso del tiempo se volvieron emblemáticas de nuestra cinematografía. Un ejemplo es María Candelaria de Emilio El Indio Fernández. Un comentario constante que se detonó mucho en esta última vez que presentamos María Candelaria en Los Ángeles, que fue la restauración de este año, que presentamos en julio, fue que mucha gente de provincia y también de la Ciudad de México, pero sobre todo de provincia, reclamando de por qué esas películas siempre se presentaban en estas ciudades en el extranjero o en festivales muy particulares y no llegaban pues a las pantallas. El festival llegará a 53 salas de Cinépolis, distribuidas en 23 ciudades, desde Tijuana hasta Cancún. En pantalla grande la magia de las películas que no solo marcaron una época, sino que dejaron una huella imborrable en nuestra identidad. Restauradas y como si las estuvieran... Hice una selección de películas de las 25 que tenemos restauradas, tratando de, por un lado, abarcar distintos géneros, digamos, abrir un abanico, un panorama de lo que fue el cine mexicano en su época más importante. Por otro lado, tener a los directores fundamentales del cine mexicano. Además de María Candelaria, se presenta Nazarín de Luis Buñuel, Distinto Amanecer de Julio Bracho, En la palma de tu mano de Roberto Gabaldón, Ahí está el detalle de Juan Bustillo Oro, y como película invitada, La mujer murciélago de René Cardona, restaurada por Viviana García Besné. Entonces la invitamos con La mujer murciélago a presentar, que completa este ciclo, también para abrir una ventana al cine de color, a otras instituciones. MX Restaurado permanecerá en las salas de arte de Cinépolis hasta el 13 de noviembre. MX Restaurado, clásicos del cine mexicano, nuestro cine. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que no se pierdan La Jaula de Oro, dirigida por el cineasta Diego Quemada Díez, uno de los largometrajes mexicanos más premiados en los últimos años. La historia gira en torno a 3 jóvenes guatemaltecos que cruzan la frontera sur de nuestro país en busca del sueño americano. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.